JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigo de todas las voces y la 97 Digital, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Palabra de Mujer. Le damos la bienvenida, como siempre, a mi compañera, la abogada Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Nuevamente estar en el programa Palabra de Mujer y agradecer a todos los radioyentes. Un gusto nuevamente compartir esta tarde. Claro, y entramos en esta semana que ha sido muy movida, ¿no? Muy gris, podría decirse, y con algunos argumentos que no tienen explicaciones. La historia nunca ha pasado esto, que se ha censurado un gabinete a la entrada nomás, y bueno, se habla de cuestión de política bien marcada, ¿no? Nos quedan muchas preguntas acerca de qué hay detrás de todo este suceso que hemos estado aconteciendo en esta semana, ¿no? La pregunta es por qué se da la confianza al nuevo gabinete, por qué no se le da, no están de acuerdo con su composición, realmente se trata de darle una lección a Vizcarra, ¿qué es realmente, quién es el confrontacional, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, Violeta? Bueno, Roxana, a todos estos acontecimientos, como el gran perdedor, la población que espera mucho de la presencia del Estado, el accionar del gobierno y de sus representantes en el Congreso. Entonces, un momento gris, incierto, sin dirigentes o los líderes que corresponde como los ministerios. En este momento está solamente actuando la parte administrativa, ¿no? Esperamos que rápido sea la reacción política del presidente Vizcarra y que podamos salir de todo esto lo más pronto. Así es, Violeta, pues, ¿no? Muchas preguntas por responder, cosas por cuestionar, y vemos qué alternativas ahora le queda al presidente, ¿no? Como tú dices, intereses de grupos, realmente acciones indignantes, intereses mezquinos, ¿no? Y se pierde el enfoque realmente de lo que realmente es totalmente importante. Con esto acabamos la sección de comentarios. Muchísimas gracias. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. Ahora pasamos a lo que es el panorama de la semana y comenzamos con los temas sociales. Con lo que respecta al tema social, es un tema latente que no quisiéramos tocarlo, pero que es importante, y es el tema del COVID-19. A nivel mundial ya vamos más de los 18 millones y más de 700.000 decesos, y con lo que corresponde a nuestro país, pues ya vamos en más de los 439.000 infectados y más de los 20.000 decesos, aunque dicen que ya es más, ¿no? Casi el doble. Bueno, y la letalidad mundial es de 3.8. ¿Qué viene a ser esto? Es simplemente la relación de la cantidad de población con el tema de cantidad de infectados. El asunto se agrava a tal punto porque estamos en semanas picos, ¿no? Se habla de que la pandemia ya habría causado más de 43.000 personas y realmente estamos en una situación muy compleja, ¿no? Y es fundamental aclarar algunos datos sobre todo para tener conciencia, ¿no? A veces vemos los números y no le tomamos mucha importancia, ¿no? Entonces, estamos en una semana que es consecutivo y estamos en picada alta, ¿no? Una semana que hemos tenido 19%, luego 25%, y ahora estamos llegando en esa semana 31% de positividad, con lo que respecta realmente a las muestras que se toma a las personas con el COVID, ¿no? Entonces es totalmente alarmante, no en el sentido de ser pesimista, pero sí de tomar conciencia, ¿no? Dentro de la semana tenemos un registro confirmado de 6.790 y en el promedio de la semana 5.520, ¿no? Entonces vemos que para la semana 19 y 20 nos preocupamos mucho porque hay un incremento del 40%, o sea, 40% de semana a semana, o sea, es un rango
que no debemos de dejarlo ahí y que tenemos que analizarlo. En cuanto al tema del área de salud, ya van 116.000 activos, en la cual igual desde la semana 12 a esta semana también se han incrementado, igual que hospitalarios, igual que altas, también han habido más altas, y eso es bueno, ¿no? Pero todo es incremento, y vemos que de cada 3 ciudadanos uno se infecta, ¿no? Y es preocupante porque muchos no sabemos si tenemos ya una enfermedad preexistente, y no sabemos si nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico lo va a poder tolerar. Entonces, tenemos una perspectiva que si la pandemia nos tomó en medio desequilibrio preexistente en nuestra hábitat, porque ya venimos con un planeta realmente totalmente cansado, podría decirse, deteriorado, y un deterioro también en lo que viene a ser el comercio mundial, ¿no? O sea, nos mantenemos en un pronóstico de contracción moderado, pero igual preocupante. Y bueno, pese a la crisis nacional que tenemos, la capacidad de profesionales, pues ahora es realmente preocupante, ¿no? Y tomemos eso como reflexión, ya todo depende de nosotros, ¿no? Tomemos realmente las medidas máximas de seguridad sanitaria, no bajemos la guardia, respetemos nuestra comunidad, tenemos que entender que tenemos niños, enfermos que no están recibiendo tratamientos, personas de mayor edad que no salen, ¿no? Y que está afectando la salud mental realmente, ¿no? Y no tomemos esto a la ligera, ¿no? Evitemos realmente visitar a los amigos, ¿no? Y abracemos más a las personas que tenemos en casa, pues, y recordemos que tenemos el 30% menos de capacidad profesional de salud. No hay médicos, entonces, ¿qué nos queda? Refugiarnos en la casa, ¿no? Bueno, es en cuanto al tema social. ¿Algo que agregar, Violeta, en cuanto a esta alarma sanitaria que se nos viene y que estamos en pico, como se dice, ¿no? Bueno, Roxana, sí, es muy preocupante cómo la pandemia está causando mucho dolor en los hogares. Y no solo en los hogares, quizás por el tema de enlutamiento, sino quizás del 100% de los que llegan a contagiarse, el 85% se recupera, el 15% o el 10% llega a un caso leve y el 5% es severo. Para ese 5%, casi la mayoría de los hospitales han colapsado. No hay camas UCI, las oxigenoterapias están súper críticas. Hace poco, creo que les comenté, tenía varios familiares en emergencias, algunos que ya fallecieron. No hay la capacidad de recursos humanos como para tener buena contingencia de atención. Quiero decir, médicos, internistas, infectólogos, enfermeras. Puede tener la capacidad quizás hasta cubrir en algunas zonas logística, pero ¿quién atiende? ¿No? Lamentable es decir que teníamos como ejemplo a Cajamarca, que hasta hace 15 días había sido la región más elogiada por tener esa capacidad de contención, de aislamiento de su población, ahorita ha colapsado. Ha colapsado. Y en estas últimas 48 horas tenemos casi superando los 5,000 contagios, casi en 24 horas, fallecimientos más de 200 diarios como mínimo. Entonces, creo que a la población y a las familias hay que decir que tome mucha conciencia. Es cierto, con esta reactivación y la mayoría que tenía que salir a sus quehaceres comerciales, personales, de trabajo, también hay un descuido que tiende a salir toda la familia. Hay que tomar conciencia que hay prioridades y en estos momentos la prioridad, de hecho, que es económico, el comer día a día, pero también la salud. Porque todo lo que trabajes, también, que es dinero, se gasta en una atención de salud en el momento de emergencia. Entonces, te pones a la balanza, si lo que yo salgo a trabajar compensa con mis gastos luego de salud, o sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿No? Y tomando esas 3 acciones, decíamos, y tú bien lo señalabas, es que últimamente los contagios, aparte de los buses, aparte de los paraderos, los bancos, los mercados, está dentro de las familias que han roto esas reglas quizás de protocolo de no visitarse conjuntamente muchos. Está bien lo que viven ahí a diario, yo creo que pueden compartir, pero ir a otras familias, visitar a los sobrinos, a los primos, esto está trayendo más muertes diarias. La gente, y
los, y los compatriotas o las familias se han desbordado como si esto ya fuera vacaciones. Me pongo una mascarilla como para cumplir y dentro de mi casa hago lo que quiero. Y eso hago lo que quiero son con las visitas. Y lo peor de todo es que ahora ya hay niños afectados. Y esos niños no caminan solos, tienen padres. Entonces los padres tienen que ser un poco más responsables. A saber que hasta el momento no tenemos una contención de atención primaria, como conversábamos la semana pasada, que deberían los centros de salud entrar al 100% a monitorear y hacer esas focalizaciones sectorizadas de la comunidad en los distritos. Pero todavía no hay. Y más aún en este momento crítico que estamos sin ministro. Estos días que todavía falta hacer un plan estratégico de cerco, de contención y de atención. Entonces los ciudadanos tenemos que colaborar. Gracias, Violeta, ¿no? Es un tema realmente, como yo digo, ya de cada uno de nosotros y tomar conciencia, ser empáticos con las personas con que vivimos, ¿no? Como tú dices, no, prioridad. A veces tienes que dejar de trabajar porque a veces tu salir es mucho más riesgoso. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, en cuanto al tema económico, hemos tenido pues un 28 de junio muy diferente y atípico, ¿no? Con mucha incertidumbre, no sabemos realmente cómo va a terminar y cómo nos va a dejar esta emergencia sanitaria también. Bueno, y creo que nos quedamos con una sensación de que faltó mucho, ¿no? Claro que tuvo un tono adecuado, con recuentos de hechos, ¿no? Pero la necesidad en el fondo es otra, ¿no? Hemos tenido anuncios, como del bono, ¿no? De 760, anuncios de protección contra orfandad, bueno, buenas noticias, pero bajo qué datos y cómo se filtra para que pueda llegar a esa gente que realmente es vulnerable y que lo necesita, ¿no? Tenemos que incentivar, creo que más programas económicos. Nos hubiera gustado escuchar, pues trabajamos bajo ciertos proyectos, tenemos la brújula y tenemos vamos a tener ciertos aciertos, redundante, pero vamos a tener resultados, tal vez sea poco, pero yo creo que tener una brújula así, pues nos mantiene al menos un poquito más sólidos, ¿no? Y bueno, una lista tal vez de inversiones a medida, ¿no? Algo que realmente se olvidó es la armonía entre el sector público y privado, ¿no? Hemos visto pues que no nos garantiza pues las buenas intenciones, ¿no? Y dentro de la semana pues la ministra también un poco que ha esclarecido más su desempeño, ¿no? Su gestión realmente, cómo ha estado llevando esta crisis, ¿no? Y ella hay dos temas que le preocupan, ¿no? Que es la precariedad de servicios de salud y la informalidad, ¿no? Y que es por ello como ella se lanza, como se dice, y se va a una cuarentena severa, ¿no? Como para poder tener colchón y poder tal vez proteger y poder hacer un poco más de gestión, ¿no? Pero como te digo, su prioridad era mejorar las ofertas hospitalarias, de tener ese R que se nos venía encima y otro factor de debilidad que se encuentra en su gestión, que ella lo encuentra, pues, como en este caso lo estaba mencionando, la informalidad, ¿no? La exclusión financiera, ya que de cada 10 peruanos, 4 solamente tienen una cuenta, la educación y la conectividad, ¿no? No son factores que realmente a la ministra le ha sido difícil poder conectar, ¿no? Y bueno, dentro del plan económico que ella, pues, siempre lo ha abanderado, es que habla sobre sus fases, sobre sus ejes y bajo qué instrumentos ella viene ejerciendo esta gestión, ¿no? Y dentro de los ejes, pues sí, tiene medidas aprobadas, ¿no? Cerca de 126.875 millones más o menos, ¿no? Y en la cual en estos ejes atiende, pues, lo que es atención de emergencias, soporte de empresas, soporte de familia y cadenas de pago, ¿no? Entonces, eso lleva realmente un porcentaje del PBI, ¿no? Y otras medidas como las medidas tributarias, ¿no? Medidas de gasto y otros instrumentos como que ya lo hemos estado persiguiendo, que viene a ser los aportes de la AFP, la liberación de la CTS y ahora con el programa Reactiva Perú. Entonces, problemas estructurales que impiden tal vez una rápida entrega para estas familias vulnerables, pues como ya te indiqué, la baja bancarización,
la base desactualizada, ¿no? Esa ausencia de datos que no tenemos, la falta de agencia bancaria, que también ese es otro problema, porque lo que se viene del área de banca venían con otra percepción, ¿no? De bancarizar, de digitalizar y tener menos infraestructura. Ahora con este problema sanitario, pues se tiene que reinvertir y volver hacia lo que se pensaba antes, ¿no? Entonces, el hecho de no tener agencias bancarias cerca a estas zonas vulnerables también es un problema. La alta informalidad, ¿no? Pues que impide, pues, contar con datos precisos, ¿no? Es totalmente, realmente, es un azar, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo que es el programa Reactiva Perú, ¿no? Que ella lo pone como, que es, bueno, en sí un instrumento político macroeconómico, y que, bueno, asegura la continuidad de cadena de pago, porque era un problema que a ella le preocupaba, ¿no? Que no se siga gestionando préstamos, ¿no? Y que no se pague, pues, las deudas y que esto no siga corriendo, como se dice, ¿no? Ha sido una medida audaz que han tomado, una decisión de los negocios era o cierro o pido un préstamo, creo que es lo que se les está brindando para que se puedan reactivar las empresas, y sobre todo se ha permitido conseguir tasas muy bajas, ¿no? Tasas históricas muy bajas, un costo de fondeo que el BCR pone la liquidez y que el Tesoro Público, pues, que garantice el préstamo, y mecanismo de subasta que busca el BCR, pues, para reducir esos costos operativos, ¿no? Y que también los bancos los están haciendo. Entonces, y así evitar un colapso de crédito, ¿no? Nada más que agregar, más que nada otro programa que es el FAEMIP, que también, bueno, bajo dos instituciones, que es el Ministerio de Economía y Finanzas y COFIDE, ¿no? Y bueno, también con tasas históricas, ¿no? Que estamos hablando en el sistema bancario, si te dan una tasa de 45, en el INE te dan una tasa de 25, pues ya con este programa te dan una tasa de 3,4. Bueno, y otros diversos instrumentos que también ha tenido acogida en cuanto a las medidas tributarias expansivas y las medidas de promover inversión privada, ¿no? Que también en algún momento ella lo ha manifestado, ¿no? Y nada, para cerrar, lo que dijo el presidente con el bono universal, ¿no? Acelerar esas brechas de cierre, ¿no? De construcción de colegios, de centros de salud, ¿no? La construcción de la tercera etapa de Chavimochic y nada más, pues los presupuestos históricos de salud, y bueno, y el CIS, que también es otro problema porque estamos, como se dice, con fe, vamos a ver si realmente todo lo que se ha pronosticado, que todo lo que nos han estado brindando y los retos que tiene hacia adelante el Ministerio, en este caso de Economía, y realmente todo el equipo, pues, sea beneficioso, ¿no? Y no entremos en crisis, ¿no? Hablamos de una recuperación, se hablaba de una recuperación en B, en W, y ahora se habla de una recuperación en L. Entonces, vemos que realmente es preocupante y incierto, pues, ¿no? En resumen, de gestión, como te indiqué, es tener fe, esperanza de que esto pueda en buen romance llevarse a cabo y que no todos tengamos ser muy perjudiciales. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? ¿Cómo ves el panorama político? Sí, Roxana, coincido muchas cosas de lo que has estado informando, de lo que comentas, y bueno, aunque el Perú atraviese una de las peores crisis sanitarias, ¿no?, y económicas, el Congreso decidió no otorgarle, pues, el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano. Entonces, creo que así hay un panorama de divisiones políticas, pero además no dar confianza, muchos de los congresistas dicen, no es que el discurso no nos convenció, no es tanto eso, sino que, por otro lado, se preveía que el nuevo legislativo apoyaría al gobierno de Martín Vizcarra cuando se disolvió el Congreso. Recordamos muchos que marchamos en las calles, pero creo desde el principio de esa vida parlamentaria hemos visto muchos signos de alarma, como se podría decir. Primero fue el control de la mesa directiva, donde
estaban que se peleaban Podemos Perú, Acción Popular, bueno, lo conformaron allí entre ellos. Luego tuvimos un conjunto de leyes que buscan agujerear la economía nacional en medio de una crisis económica. Pues que ya queda es el último año, ya no hay ese contrabalanza que pueda hacer el Ejecutivo con el Legislativo, porque ya nada puede hacer el presidente Vizcarra, ya no puede disolver el Congreso, pero sí el Parlamento ha quedado con todas sus atribuciones, que si ellos gustan, pueden en todo caso vacar a Martín Vizcarra, al presidente Vizcarra, y tienen, como se dice el término, todo a ganar. Han buscado un momento tan necesario como esta, que no había ocurrido hace más de 20 años, ¿no? Entonces, si el presidente puede ser vacado por el Congreso, de hecho que tendría que ser también una vacancia inconstitucional o golpista, ¿no? Pero además de eso hay un interés tras de todo esto, y el grupo de FREPAP dice, no, es que porque el premier vino a decirnos que la minería era importante y solo le importó eso. No es tanto así. Si eso fuera el interés, fácil. Se podían poner de acuerdo, si podían discutir, no darle confianza un día, seguían el segundo día, pero buscar un consenso que en nuestro país, si la minería es buena, es mala. Si con la minería sin explotación podemos vivir o no podemos vivir. Entonces, ¿qué tenemos que negociar ahí? Es una minería responsable. Entonces, no neguemos, sino una minería responsable que protege el medio ambiente, que no se vulnere los derechos de la comunidad, que se vean las reglas claras, ¿no? Y eso hace de que ese discurso se cae de Maduro, de FREPAP. El otro lado es que ahí han pedido la cabeza, y ya nos enteramos por los medios, por el mismo premier cateriano, la cabeza del ministro de Educación, y ahí están los intereses justamente de las universidades que no fueron licenciadas. Entonces, el mensaje del Congreso es claro, es claro. Sé que suena como un plan macabro en medio de una pandemia, pero creo que no hay otra explicación. Ese botín, además, son las elecciones del próximo año. Es más, quizás más que el SUNEDU. ¿Qué hay en el Congreso? ¿No? Aparte de una crisis política, es una crisis moral. Entonces, si nosotros estamos en ese nivel, analizando cuál es el fondo de todo esto, los tenemos claros. Pensamos que este Congreso se podía comportar a la altura, que tampoco justificamos algunas, quizás exabruptos, se podría decir, o una visión muy amplia para un plan de gobierno, quizás de inicio de gobierno, podría ser válido. Creo que en estos 8 meses lo que cabía era que el premier vaya a dar un mensaje claro. ¿Qué van a hacer estos 8 meses en esta crisis? En esta crisis no solo económica, sino también en salud, en la política de salud. Y sí es cierto que este sistema de salud colapsado no es por último la culpa de Martín Vizcarra, del presidente PPK o del presidente anterior. Es todo un sistema, y este sistema no ha funcionado mucho, y la pandemia ha tratado de resaltar cómo está nuestro sistema de salud en el país. Y creo que a eso lo que cabe es unidad de los 3 poderes del Estado, de los ciudadanos, hacer una unidad. ¿Cómo salimos de esta? Y eso de cómo salimos es el debate, ese es el bien común que debemos perseguir todos, no esos discursos mezquinos, y creo que ha sido muy claro al no dar la cuestión de confianza del premier cateriano. Ahora esperamos que toda esta recomposición del nuevo gabinete, por lo menos puede estar a un nivel de consenso, porque lo que se quiere es diálogo, consenso, porque el gran perdedor es la población. Creo que, Rosana, no solo porque es en este momento de pandemia, sino se vienen las elecciones 2021. Y eso también opaca el accionar real de los funcionarios, de los líderes que necesitamos en estos momentos, porque ya no vendrán ese planeamiento estratégico, cómo salir,
sino viene la campaña y ofrecimientos y cada uno juega su mejor rol dentro del Congreso y fuera hacia su partido político. Y creo que acá podemos señalar, y quizás me cabe señalar, es que también quieren hacer algo para que, ustedes saben que ya no hay reelección de los congresistas. No. Entonces, si hace poco en la reforma política se decía que hay que tener militancia 1 año para ser candidato, ¿por qué ayer justamente ya promulgaron en que solo necesita 6 meses? O sea, se pueden inscribir hasta septiembre en cualquier partido, porque hasta ahorita habían muchos líderes que se voceaban, que quieren ser candidatos, que no tenían partido, pero con esto que han jugado a sus intereses, no sé a qué están jugando, pueden ir mañana a inscribirse y hasta el 30 de septiembre sanear toda su documentación y otra vez, en vez de institucionalizar un partido que va a servir de vientre de alquiler, que justamente tenemos ahorita esos representantes en el Congreso que tanto daño hacen, porque no hacen una política real, no hacen una política con formación, convicción, capacitación. Entonces, ¿qué buscan cada elección? Es un vientre de alquiler. Llegan al Congreso y terminan siendo tránsfugas o simplemente se retiran del partido que los llevó o están a gusto de sus intereses, de sus líderes del partido. Y creo que tenemos claro ahí qué función ha jugado PP, ¿no? Podemos Perú. Ahí la mayoría son invitados, no son militantes de ese partido. Entonces, ¿cuál es su ideología? ¿Cuál es el programa que persiguen ellos? Más que el interés de su líder o del dueño del partido, podemos decir. Porque acá en el país se hace una vida política partidaria con capacitación, con militancia, son 2 o 3 en lo real. Y claro, se llaman partidos políticos 24, pero ¿cuáles son sus militantes? Solo electoreros de momento. Entonces, hay mucho que analizar allí. Ojalá que estos días que traten de aclararse este tiempo gris y salgamos muy pronto de esta crisis moral, y no solo porque es una visibilidad hacia el exterior tan crítica, sino porque los ciudadanos mucho esperan de nosotros. Susana, eso es el comentario y el escenario político. En esta semana seguiremos conversando, pues. Ok, gracias, Violeta. Como tú dices, ¿no? Mensaje claro en medio de pandemia, ¿no? Y una crisis política, moral. Y bueno, justamente, Violeta, para tener un poquito mayor el panorama de la situación, tenemos una entrevista del sociólogo Manuel Bernales sobre los acontecimientos de esta semana, quien nos hace la periodista Leslie Silvera. Adelante, Leslie. Nos encontramos con el sociólogo Manuel Bernales, analista político y que cuenta con muchos años de experiencia en gestión pública. Señor Bernales, ¿cómo está? Muchas gracias por brindarnos esa entrevista. Hola, muy buenos días. Estoy a tus órdenes. Muy bien, señor Bernales, gracias. Señor Bernales, pese a la crisis que vivimos, el Congreso negó el voto de confianza al gabinete cateriano. Para usted, ¿cuáles fueron las razones verdaderas de no dar la confianza al Ejecutivo y cuán perjudicial puede ser para el país? En primer lugar, no era un voto de confianza. Es la primera vez en la historia, por lo menos de las 2 últimas constituciones, incluso de la Constitución de 1933, que el Congreso no otorga el voto de investidura, que es parecido al voto de confianza, pero es otra cosa. Se parecen, pero no es lo mismo. El voto de investidura es aquel que un nuevo gabinete, Consejo de Ministros, el que se inicia o el que se cambia, solicita al Congreso que le dé luz verde, por así decirlo, para usar esa frase famosa de Cateriano, que le dé luz verde para empezar a trabajar. Inclusive en los congresos más polémicos de distintos gobiernos de la historia republicana de los últimos 30 años o más, siempre se había dado el voto de investidura. Y esta vez, por primera vez, se ha negado. ¿Por qué se ha negado? Hay interpretaciones. La interpretación que ha dado el presidente Vizcarra sigue su misma línea de simplificar las cosas, mantenerse en una posición soberbia, casi autoritaria, en vez de bajar al llano y reconocer los hechos de la realidad. Miren, necesitaba solamente 66 votos para tener la mayoría simple en el voto de investidura, no requiere otros votos. Y el planteamiento de Cateriano ha tenido 2 características. La primera, repitió lo mismo que la exposición o mensaje a la nación que hizo el presidente, que fue hecho en un tono casi de soberbia. Y eso a la gente no le gusta, y en particular no le gusta a un Congreso que sabe cuál es su origen y que tiene necesidad de hacer las cosas de manera tal que esos grupos que están ahí representados sigan contando con el apoyo de
sus electores, porque nadie llega al Congreso a suicidarse, solo muy pocos lo han hecho. En consecuencia, si no se tenía en cuenta esa cuestión, en vez de tener un planteamiento que buscara, por lo menos si no acercarles, por lo menos neutralizarles para contar con esos 66 votos, lo que han hecho en 2 mensajes. El segundo repite el talante, el estilo del primero y además comete 2 errores graves. El primero, que no era un plan para un año, sino para 20 años o 10 años. Segundo, no tiene cifras y algunas personas que han estado haciendo números dicen que hay más de 140.000 millones de soles que ahí se han prometido. Entonces, si a ti te dicen eso o si a mí me dicen eso para hablar de mí mismo, porque la pregunta es a mí, yo le digo, ¿cómo vas a creer? Yo respondería, ¿cómo voy a creer que vas a ejecutar en un año más de 140.000 millones? Segundo, ¿cuánto es lo que nos queda de los 70.000 millones de dólares que habían antes de la pandemia en el Banco Central de Reserva, puesto que de ahí se ha estado gastando? Tercero, ¿cuál es la situación de los gastos? Yo no tengo una información fidedigna, sector por sector y departamento por departamento de qué es lo que se ha gastado. Todo el mundo sabe que en el famoso asunto de los bonos, que una cosa son las buenas intenciones y otras cosas el camino del infierno, que está empedrada de buenas intenciones, no le ha llegado a muchísima gente y se sigue insistiendo en la cuestión de los bonos, que yo también apoyé en el caso de un bono, lo debo decir, porque me parecía tan desesperante la situación que dije, esto es mejor que nada. Y uno de los promotores de este bono, una persona muy distinguida que ha sido ministro en el gobierno de Humala, un ministro importante, me dijo, es perfecto. Yo le dije, desconoces entonces el mecanismo de la economía, porque si tú gastas, tienes que reponer para llenar el hueco o te quedas con menos dinero en el bolsillo para afrontar la pandemia y para afrontar la profunda crisis económica en que estamos, donde hemos descendido 15 puntos del Producto Bruto, que es una brutalidad, es una cosa gigantesca. Y el otro error, repito, ya van 2 con esto. El primero es que repite el mismo estilo autoritario y soberbio, no solamente en palabras, sino en sus gestos. Ustedes saben perfectamente que en la televisión y en los medios audiovisuales el gesto es muy importante. Si yo, por ejemplo, te respondo con una cara fea, así, eso se magnifica en la televisión. Y la mirada y los gestos de Cateriano han sido gestos de desplante, como quien dice, de un bacán frente a esta gente que no son como yo. Y eso la gente lo siente, pues. Eso no hay que ser político para saber que las cosas son así, porque eso ocurre en las familias, en el colegio, en el barrio, en todas partes. Uno se da cuenta quién tiene una manera de ser así y quién no. El segundo tema, el que ya dije, y el tercero, que yo creo que fue el detonante con algunos representantes en el Congreso, que fue el siguiente: en vez de plantear un problema, plantear la solución como una alianza entre la agricultura y la minería, pone por delante sus frases. Él está convencido de eso, lo hace por convicción, pero era inconveniente. Él podía apoyar la minería y apoyarla bien, porque nadie le pide que lo haga de manera ilegal, y hay bastantes normas que se pueden y se deben respetar para una buena minería. Y en vez de eso, él hace una especie de elogio de la minería. Por supuesto que muchas personas que son antimineras o que son proambientalistas le han saltado como lobos a la yugular. Y en consecuencia, la gente del FREPAP, que son una buena cantidad de votos, a los cuales muchos de la gente del mundo social del que proviene Cateriano, y esto lo digo, pueden decirme que estoy equivocado, pero es mi experiencia de vida. Conociendo lo que son ese tipo de personas, los miran con desprecio. ¿Por qué? Porque son lo que son, pues. Son gente provinciana, son gente de una religión distinta, son gente que tiene un atuendo distinto, que vive de una manera diferente y que viene de un mundo en el cual Cateriano nunca ha pisado, ni gente como él ha pisado. Así de simple. Yo sí he estado allá y conozco a ellos y estuve con ellos y escribí un artículo diciendo, ojo con esta gente, no será ningún partido formal que no les guste, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista sociológico, aunque no nos guste o aunque no me guste, ese es otro tema, ellos funcionan como un partido, porque tienen características sociológicas de partido político, aunque no vayan solas, sino que van con otros elementos. Entonces, el puntillazo del suicidio de Cateriano ha sido entonces un mensaje que tiene el rechazo automático de varios grupos distintos que nunca votan igual en el Congreso, pero que en este caso les toca algo en común, y el algo en común es el rechazo a la minería. Eso es permíteme un micro paréntesis, es un problema serio para el Perú, porque
Lo que hay es una historia de una mala minería, y eso desde el siglo XIX, y ahí están, para ejemplificarlo, los pasivos ambientales mineros, que son más de 1000 en todo el país, y me quedo corto, sobre lo cual no ha habido ninguna propuesta concreta. Si yo fuera presidente del Consejo de Ministros, hubiera dicho, mire, vamos a hacer tales cosas, y en el asunto de la minería vamos a hacer que lo que ya está autorizado no se paralice y trabaje, porque con eso vamos a tener platita equivalente, sin ampliaciones, sin cosas nuevas, perdón, solo con ampliaciones. Vamos a tener platita equivalente para poder pagar impuestos, el canon y otras cosas, equivalente a un queyabé. Y esto solo en 2 años, pero no tiene asesores, nadie le dijo eso. Yo lo sé porque estoy metido en el tema. Y hay otros como yo, que no soy el único en el mundo que está metido en ese tema, mucha gente. En consecuencia, esas son las razones por las cuales se ha dado por primera vez en la historia constitucional de los últimos 30 o 40 años o más un voto en contra a la solicitud de investidura, y en consecuencia la responsabilidad es compartida. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Quién hizo el planteamiento? ¿El Congreso o el Ejecutivo? El Ejecutivo. ¿Y quién votó en contra? El Congreso. Con un asunto irónico, ¿quiénes han votado a favor? Los fujimoristas. La gente del gobierno ya quisiera fusilarlos a todos, pero ¿quiénes han votado a favor? Los fujimoristas y algunos otros. Eso es una gran ironía, y eso es porque no se sabe reconocer la realidad. Quiero terminar mi respuesta a tu importante pregunta diciendo lo siguiente. En situación de pandemia hay que ver, y en situación de crisis nacional, ya sea por una guerra externa, por una calamidad, un terremoto, un tsunami o una pandemia, ¿no?, que es una situación de emergencia, hay que ver la realidad con mucho rigor. ¿Qué le interesa a la gente? Un montón de inversiones que saben que no van a llegar nunca en un año, que llegarán en 5, 10 o tal vez 15 años, porque aquí todo se complica, o que le digan, no va a haber más muertos, vamos a transparentar las cifras, vamos a hablar con la verdad, vamos a decir las cosas como efectivamente están ocurriendo, pero ustedes nos van a ver ahí todo el día trabajando con la gente que nos necesita. Eso es lo que la gente quería, diciendo, vamos a alcanzarles alimentos a los que no se pueden mover, vamos a proteger a los viejitos para que no nos sigan matando, vamos a proteger a los niños. ¿Qué costaba decir eso? Y eso es un montón de chamba, eso no es fácil, eso es un montón de trabajo. Y por otro lado, decirle, bueno, como no podemos abrir todo a la vez para que, de acuerdo a nuestra mala costumbre, nos amontonemos en todas las cosas que se permite circular, vamos a ir abriendo las cosas por partes y vamos a fortalecer 2 cosas que son fundamentales para el país y otras que ayudan a esas 2, pero son 2 fundamentales. 1, producir para comer. ¿Y eso qué significa? Productores rurales, gente pobre, quechua hablante, aymara hablante, gente que no vive en San Isidro, que no viven en los lugares de donde salen estas autoridades del Ejecutivo, que viven en el Perú real. Y en segundo lugar, ¿qué? Vamos a favorecer la exportación. ¿La exportación de qué? De los productos agrícolas que ya están para la exportación y que dan trabajo a la gente y que dan impuestos y todo lo demás. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a mejorar el saneamiento básico. ¿Sabe por qué? Porque en esta pandemia lo que ha jugado como factor muy negativo para la vida y la salud de las personas ha sido que no tenemos saneamiento básico para millones de personas. Y el saneamiento básico es agua potable, desagüe y manejo de basuras. Eso debió decir, y vamos a concentrarnos en los lugares de mayor problemática, de donde está peor la situación. Y lo que ha hecho es dar recomendaciones que se van a seguir haciendo petares y otras plantas que son ineficientes y son caldo de la corrupción de los clubes de construcción distritales y provinciales. Y la otra cosa que vio hacer es decir, no vamos a empeñarnos en hacer nuevas cosas, sino solo que funcione lo que ya funciona de la gran minería y la pequeña minería, porque de ahí salen los impuestos. Y miren ustedes, de los 70.000 millones que teníamos, nos quedan 30.000, 20.000, 40.000. Eso debió decir. Y para poder seguir gastando, hay que empezar a poner el ahorro en el chanchito de nuevo. ¿Y de dónde sale ese ahorro? De las exportaciones y de los impuestos. Pero como nada de eso se dijo, ahí ha habido un rumbo de colisión desde el Ejecutivo y desde el Congreso. ¿Quién paga el pato? La gente. Al fin y al cabo, la gente es la que paga el pato. Eso es muy cierto, señor Bernales. A su opinión, ¿qué debería de hacer el nuevo gabinete y el Ejecutivo en general
para resolver los grandes problemas que tenemos, así como usted nos estaba mencionando, cómo Yo te ve el diría escenario que, político, disculpe, cómo ve el escenario yo te diría político que hasta la toma del poder del nuevo gobierno. hay que tener mucho sentido común. Mira, todos sabemos que no hay 365 días hábiles, no los hay. Quítale los domingos, quítale Navidad, quítale festividades, quítale proceso electoral. Supongamos que va a haber proceso electoral electrónico o de la forma que fuera. Quítale vacaciones, quítale verano para los limeños. ¿Cuántos días hay? Entonces hay que ser realistas. El último año de gobierno, en vísperas de un bicentenario completamente opacado y desnaturalizado por la propaganda superflua y demás, no nos encuentra con 365 días hábiles, sino menos. Entonces, en vez de dispersarse, hay que concentrarse. Y en vez de hacer cosas para el futuro que son indispensables, que yo no niego por si acaso, pero no es el momento, pues, no es el momento. Hay que concentrarse en las cosas urgentes e inmediatas que impidan el empeoramiento de la salud y de la economía y que empiecen una recuperación de la salud y de la economía. Y debió decir, por ejemplo, en el asunto de la vacuna, debió decir, o debería decir el nuevo gabinete lo siguiente: somos conscientes por la información mundial que no habrá vacuna perfecta, pero nosotros vamos a hacer lo posible con apoyo logístico de las grandes empresas que lo tienen mucho más que las Fuerzas Armadas, mucho más que el sistema de compras y suministro del país. A través de ellas vamos a traer las mejores vacunas o la mejor vacuna para empezar a trabajar en cuanto ella salga. Esas cosas debería decir, pero nada de eso se dice. ¿Qué otra cosa se puede hacer en menos de un año? Hay que evitar más muertos, hay que mejorar la salud y hay que empezar a mejorar la economía. Pero si en vez de eso van a decir, van a buscar culpables, que los culpables son... El presidente dijo una cosa muy seria. ¿Por qué es seria? ¿Por qué es grave? Porque no la ha dicho con palabras completas. Lo ha dicho como un argumento político. Y ha dicho, la culpa de eso, en otras palabras, ha dicho, la tienen los lobbies de las universidades truchas. Bueno, ¿cuántos lobistas de universidades truchas hay entre 130 congresistas? ¿Y cuántos de esos lobistas votaron en abstención, que no es en contra? ¿Y cuántos votaron en contra? No me va a decir con eso el presidente, está vendiendo la idea de que el Congreso está copado por lobistas de universidades truchas. ¿Eso es cierto? No es evidente. La evidencia de la realidad nos dice que hay esa gente, pero que no son mayoría, son una ínfima minoría. En consecuencia, en vez de tener esas posiciones, respetando y poniendo por encima de sus creencias la responsabilidad, una ética de la responsabilidad y de la solidaridad, debiera el próximo gabinete tener gente que tenga mucho sentido común y que se concentre en estas cosas, en vez de seguir peleando y atizando los fuegos como si fuera el primer día. Eso ya no puede ser. Entonces, esa es una cuestión de sentido común. ¿Que lo pueda hacer o no? No lo sé. Pero el presidente sabe, y aquí termino, que para que sus actos de gobierno sean legales y no actúe fuera de la ley, necesita que sus decisiones sean refrendadas por ministros. Y en consecuencia tiene que buscar ministros. ¿Cómo? De la forma que he dicho, con esos planteamientos, me parece. Pueden haber otras cosas, pero eso es lo fundamental. Porque si no, no va a tener quien le refrende. Mientras tanto, mientras esto ocurre, el gabinete que se va todavía puede firmar algunas cosas. Y aquí se han firmado un diluvio de decretos que ni este Congreso ni nadie ha evaluado. Y eso nos va a costar muy caro, porque nadie puede decir que todos los decretos de urgencia que se han autorizados, que se han dado por el Ejecutivo, son perfectos.
hay una obligación de evaluarlos. Nadie los ha evaluado a fondo y estamos cargando con todas esas cosas y nos tienen como a los bueyes así agarrados de la nariz con una argolla, haciendo que se choquen las cabezas y se peleen sin pensar en el Perú real, en los millones de personas que no tienen una idea de dónde están, ni cómo van a estar, ni con qué se van a resolver bien los problemas de salud, que faltan otras etapas, y los problemas de la economía. Justamente usted hablando de estos decretos que se están sacando con mayor, bueno, han aumentado bastante y también salen con una continuidad que pocas veces los peruanos leemos con atención y nos damos cuenta de qué va a tratar este decreto en realidad y qué tanto nos va a perjudicar o a beneficiar en cierto modo. Estos decretos, al fin y al cabo, son los que se van a quedar y a la final es el que vamos a salir perjudicados son los peruanos. Hablando un poco de las crisis políticas y las reformas, por malos gobernantes y deficiente gestión pública, ¿cree que las reformas políticas y las nuevas reglas electorales ayudarán a mejorar la gobernabilidad y fortalecerá las instituciones? No creo mucho en eso. Te voy a decir por qué. En primer lugar, porque ya quedan como partidos políticos, muchos de los que ya están, que todos sabemos que son partidos políticos truchos, que no son pues verdaderos partidos políticos, que son un conjunto de grupos de interés de distinto tipo que funcionan como partidos políticos. Y en segundo lugar, acá hago una pregunta muy seria, muy respetuosa, pero muy seria. ¿De dónde salen los dirigentes políticos? ¿De Marte o de la sociedad? ¿Y quién los vota? ¿Los marcianos o nosotros o la gente? ¿Ha cambiado la gente? ¿Ha cambiado la sociedad? Entonces, si no cambia la fuente de la cual sale la gente política y los partidos, ¿por qué vamos a estar con la ilusión de que va a cambiar con 4 o 5 medidas de tipo legal? Pueden ser útiles, ciertamente van a ser útiles, pero eso tampoco se ha evaluado y hay un conjunto de medidas que unas y otras se superponen. Y lo más grave es que hay una intervención, no quiero decir injerencia ni nada de eso, quiero ser lo más respetuoso, neutral, digamos, aunque esa neutralidad es muy difícil. Hay una intervención en la gestión política de las autoridades judiciales, fiscales, jueces y del Tribunal Constitucional inclusive, que ha judicializado la política y ha politizado o partidarizado o grupalizado la administración de justicia. Esa es la realidad en la que estamos. En consecuencia, ¿por qué hay que creer que los chanchos vuelan? ¿Por qué hay que creer que si no cambia la fuente de la cual salen leyes, dirigentes, partidos, movimientos, si eso no cambia, ¿por qué vamos a pensar que va a cambiar con 4 o 5 normas legales que además tienen limitaciones desde distintos puntos de vista? Está bien, señor Bernal, es justamente como usted bien, una parte muy importante que usted recalca, es que mientras la sociedad no genere o no cambie, o la sociedad no mejore y elijamos a buenos gobernantes o cambiemos un poco este chip, no habrá una mejora en el gobierno. Muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto, la verdad, ha sido una muy buena entrevista, me ha disfrutado mucho. Tiene a la orden. Muchas gracias por ayudarme a reflexionar. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Regresando en nuestro bloque de entrevistas, tenemos como invitada a la magíster Nora Cárdenas Farfán. ¿Qué tal, Nora? Mucho gusto, gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación, Rox. El tema que nos concierne hoy día es la trata de personas. Como sabemos, el 30 de julio se ha conmemorado el Día Nacional contra la Trata de Personas, pues es un tema muy, muy sensible, ¿no? Que es una forma moderna de esclavitud, ¿no? Y que realmente se perjudica, o los más vulnerables son más o menos 40 millones de víctimas en todo el mundo, ¿no? Y si nos enfocamos solamente en América del Sur, bueno, afecta más el 51%, y lo más preocupante es que ya no solamente es la migración, sino que provienen de la misma región, quiere viene decir que están dentro del mismo país, ¿no? Y bueno, y a raíz del Día Mundial sobre
trata de personas fue la Conferencia Episcopal Peruana, que es el organismo de la Iglesia Católica Peruana, publicó una guía para la prevención de trata de personas y tráfico de migrantes, ¿no? En la que daba su situación actual, nos mostraba unas señales de identificación y a los medios donde uno puede acudir. Nos pone en la cual nos hace reflexionar, ¿no? Y nos dice así: la trata en efecto desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad, pero al mismo tiempo deshumaniza a quienes la llevan a cabo, negándoles el acceso a la vida en abundancia. La trata, en fin, daña gravemente a la humanidad en su conjunto, destrozando a la familia humana y el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces nos lleva a reflexionar. Y para hablar sobre el tema, estimada Nora, en términos sociológicos, ¿qué se entiende por trata de personas? Bueno, quizás una de las primeras cosas que hay que decir y hay que aclarar es que la trata de personas es una de las peores formas de explotación y además es, es una captación de personas a las cuales con engaño, ¿cierto?, a través de promesas vinculadas básicamente a trabajo, se acercan y constituye una de las peores formas de vulneración de derechos humanos. Y creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. Y además, atenta a la dignidad de las personas, atenta a libertades fundamentales. Y claro, si tú miras en el conjunto de delitos, es una de las 3 primeras formas de explotación, o sea, junto con la trata de personas está junto con, con tráfico de niños, ¿cierto? La explotación con narcotráfico, con tráfico ilícito de armas. Entonces, a ese nivel de problema es que estamos hablando cuando hablamos de trata de personas. Y como tú has dicho muy bien, la trata de personas es un problema que afecta principalmente a las mujeres, a las niñas, en un menor porcentaje también a niños, que básicamente, además, en el caso peruano, está vinculado en el caso de niños al tráfico para trabajo forzoso, pero en el caso de las mujeres y de las niñas es a tráfico sexual. Entonces, de eso se trata la trata de personas, ¿no? Y justamente para hablar sobre el tema, en el Ministerio de la Mujer no ha sido muy sólido, o tal vez no lo percibimos en cuanto al trabajo de violencia y trata de personas. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Es una deficiencia, voluntad política? ¿Cómo lo interpretamos? Yo creo que hay una dificultad para abordar por la complejidad del tema. Mira, cuando miramos, por ejemplo, el problema de trata de personas, efectivamente, cuando tú miras el problema y ubicas el problema, es un tema conecta además con otros problemas, ¿no? En el caso de Puerto Maldonado, por ejemplo, estaba súper vinculado a lo que era la minería ilegal, donde el nivel de complejidad está asociada a muchísimas cosas, desde la voluntad de esas redes de corrupción, que creo que es una de las cosas súper fuertes. O sea, al interior se mueven tantas redes internas que cuando yo estuve en La Pampa haciendo un trabajo de investigación era súper difícil por la manera en que las redes institucionales también se prestaban a una situación de complejidad que tú solamente podías entender desde una mirada de... O sea, acá hay temas de corrupción tan fuertes que es tan difícil permear el sistema. Entonces, desde el Estado tú necesitas articular, además estamos hablando de un nivel nacional que tiene que mirar un conjunto de situaciones, y ahí efectivamente yo creo que más que la falta de voluntad es la complejidad del tema. O sea, realmente el tema de trata es un tema complejo, y el Perú, además por su ubicación, es un país en el cual la trata de personas, nosotros somos país de origen, o sea, se genera acá internamente la trata, pero también exportamos, o sea, se llevan personas de acá. Entonces, esa complejidad yo creo que hace difícil el abordaje. Ahora, el plan de igualdad de género que ha sido aprobado el año pasado, creo que da un marco importante para abordar este tema. Lo que hay que hacer es justamente esos mecanismos que conozcan los trabajos que ya se han venido haciendo previamente. O sea, de hecho hay instituciones que trabajan el tema de trata, y creo que el Estado como institución. Claro, yo creo que más es desinformación, ¿no? Yo creo que es una falencia que vemos, y que por eso no se toman las decisiones adecuadas. Y hace poco se hizo una encuesta en la cual preguntaban cuál cree que es la mejor forma de
combatir la trata de personas, ¿no? Y la mayoría respondió que era por las campañas masivas que informan sobre la modalidad de trata. Creo que no tipificamos mucho en sí el trata de personas, ¿no? Porque creo que algunas sin quererlo lo vemos, no sabemos cómo detectarlo, no le ponemos una cara, un rostro, no le ponemos nombre, ¿no? Y entonces, si no conocemos nuestra situación, no tenemos cómo es la problemática, entonces va a ser difícil de enfrentarlo, ¿no? Y yo creo que no sé de qué manera poder nosotros tratar de poder incentivar lo que es cultura de denuncia, ¿no? ¿Qué nos puedes tú hablar sobre el tema de esa mirada social y educativa, ¿no? Que podemos confrontar en cuanto a este problema. Como decía anteriormente, la trata de personas está, digamos, envuelta en un círculo de redes que funcionan como redes, además que muchas veces logran capturar de tal manera, les quitan todas las formas de poder denunciar. O sea, la persona que es víctima de trata es privada de sus derechos fundamentales, les quitan sus documentos, no pagan, ¿no? A personas pobres. ¿Cómo logramos primero generar estos espacios de romper estas cadenas de contacto? Porque claro, tú ves en el Cusco, ves en Lima, ves en varios sitios espacios donde se buscan chicas para ir a trabajar a Puerto Maldonado. ¿Cómo logramos romper esas cadenas? Yo creo que el Estado y estas acciones multisectoriales, creo que tenemos que enfrentar más que el problema en sí mismo, que también hay que mirarlo antes. O sea, lo que hay que trabajar la información es justamente en estos lugares donde captan a las chicas, colocar el tema. O sea, no te dejes engañar. Cuando te dicen para ir a trabajar a tal sitio, no creas, denuncia, sospecha. O sea, la cultura de la sospecha no es parte de las cosas que enseñamos a las niñas y a las mujeres en general. Entonces, el tema de la pobreza, por ejemplo, es un tema estructural que hay que mirarlo, porque justamente las mujeres que son capturadas para la trata de personas son mujeres en situación de vulnerabilidad, son mujeres pobres, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo siento que hay un enganche que es difícil de romper. Entonces, si no rompemos estos círculos de pobreza, creo que es difícil justamente enfrentar este problema. Entonces, como ven, hay como dos puntos para enfrentar la situación de la trata. Por un lado, efectivamente trabajar en estos lugares que de hecho el Estado y las instituciones que trabajan tienen más o menos identificados de qué lugares se capta a las mujeres y a las niñas para la trata, y en los lugares donde las llevan, ¿no? Esto se complejiza si hablamos de trata internacional, ahí también hay otros canales para trabajar, pero siento que son como dos espacios en los cuales tenemos que enfrentar la trata, en el lugar de origen y en el lugar de llegada. Y en el lugar de origen es básicamente trabajar mejores condiciones de vida para las niñas y para las mujeres, para que no sean capturadas en estas cadenas, ¿no? Violeta, una consultita, en el caso de el Estado, ¿de qué manera protege, de qué manera se manifiesta y cómo nosotros lo percibimos en el tema de trata de personas? ¿Qué tal, Rosana? También saludar a la Magister Nora. Quizás como en la entrevista a la Magister Norita nos decía, es muy complejo, pero aparte de su complejidad, creo que las normas están de más. El problema más grave allí es, creo, la corrupción dentro de los propios funcionarios, y quizás que hay una organización, es una organización de alcance internacional, la trata de personas. Y esa organización criminal, porque así se les llama, esa organización criminal es una red bien conformada y estructurada, que como política de Estado, las normas se establecen contra la trata de personas con penas muy severas. La institución que corresponde articular y trabajar de la mano con la policía, la fiscalía y otras instituciones es el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Justicia. Pero, sin embargo, no se ha visto esa decisión política real, porque como verás que a veces acontecen más relevantes que lo toman de mayor importancia, y la trata como que se maneja aún sin mucha visibilización, sabiendo que la trata de personas, como bien enfocaba la Magister Nora, es que no solo implica en la trata de personas, varón en explotación, sino niños y mujeres en la explotación sexual, especialmente de la minería informal y otros, que es muy relevante. Las normas están allí. Aquí lo que tenemos que ver, más que quizás decir los artículos correspondientes, es que haya una estructuración
y un trabajo articulado del sector correspondiente con los otros, que viene hasta el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, Ternora, es trabajar la parte preventiva y la mano, la persecutoria, la sancionadora, pero además la rehabilitación, ¿no? Entonces es una cadena de 4, y creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando como este programa, visibilizando que trata de personas. Es más importante quizás que estar viendo solo el tema de violencia. Sí, la violencia es la familia, pero también dentro de ello está la violencia dentro de las personas. Quisiera quizás a la magistrada Nora preguntar qué sentido incentivar que el Estado como Estado y los sectores se llegue a implementar mejor este trabajo para poder reducir. ¿Qué panorama visualiza en ese sentido? De hecho, a partir de la ley 28950, que es la ley contra la trata, hay un plan nacional contra la trata de personas que efectivamente va del 2017 al 2021, ¿cierto? Con diferentes acciones que desde el Estado además se asume desde una comisión multisectorial en la cual efectivamente quien lidera es el Ministerio de la Mujer, pero está el Ministerio de Interior, está Justicia, está Educación, están varios sectores. O sea, la idea es cómo enfrentamos esto de manera transversal. Y creo que un espacio importante para trabajar este tema, como decía Violeta, creo que efectivamente es las escuelas. Y en las escuelas otra vez volvemos a cómo transversalizamos el enfoque de género. En la medida en que trabajemos y complejicemos el tema de las relaciones de género en las instituciones educativas y los niños y niñas sepan que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, creo que efectivamente esos son los espacios donde hay que trabajar para empoderar a las niñas, ¿no? Que efectivamente impidan que caigan en estas redes de trata. Yo siento que la escuela es un lugar súper importante, pero en esta idea de transversalización también deberíamos trabajar como parte transversal de los temas que se trabajan con las usuarias de los programas sociales, que también me parece que es un grupo importante. Pensaba en las señoras de Juntos, ¿no? Tienes una población rural, pobre, que es parte de este grupo, entonces tendríamos que coger como módulos de trabajo que alerte de este tipo de situaciones para que las mamás también estén atentas a este tipo de situaciones y no exponga a sus hijas a este tipo de complejidad como es la trata. Entonces, desde el Estado creo que volvemos otra vez a mirar la institución educativa como el espacio en el cual tenemos que trabajar. Así es, bien decías, la ley 28950, que es un plan en realidad, además que el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie puede estar sometido a esclavitud ni servidumbre, ¿no? Está prohibido en todas sus formas la esclavitud. Sin embargo, la ley 28950, en el reglamento y el decreto supremo que es 001-2016, regulan un conjunto de acciones de prevención, persecución y sanción de esos delitos, ¿no? De la trata de personas y además de eso de tráfico ilícito de migrantes. En virtud a ello, yo creo que hace un momento decíamos hay normas de sobra, pero ¿quién controla el cumplimiento de aquello? Entonces, estimada Nora, coincidimos en ello y entendemos que usted enseña en la Universidad Católica y sería también de todos esos lados, de hecho, que están haciendo sus investigaciones y que usted está especialmente dedicado en el tema de género, interculturalidad. ¿Qué nos podría decir si es que en algunos estudios hayan visto qué estratos mayormente toca esta trata, por ejemplo, en mujeres? Son poblaciones pobres, ¿no? Que terminan siendo engañadas básicamente con ofertas de trabajo, que es, digamos, lo más común, que es la trata que justamente capta a las niñas en situaciones de vulnerabilidad, con engaño. Luego esa oferta de trabajo, te quitan todas las redes, entonces terminas siendo parte de estos círculos de esclavitud sexual, trata sexual. Entonces creo que esa es una manera de captar a las poblaciones pobres, pero también tenemos otro tipo de tratas más especializadas, por ejemplo, que estás pensando en tratas de poblaciones
¿no? Que buscan, que hay un mercado que busca ciertos tipos de personas, de mujeres. Entonces, por ejemplo, la trata de la Amazonía es diferente a la trata en Los Ángeles, la trata que sale para afuera es diferente. Entonces, hay como poblaciones diversas, pero dentro de esas poblaciones diversas, que son objetos de trata, las poblaciones más vulnerables terminan siendo las mismas poblaciones que siempre, digamos, colocamos en este tipo de interseccionalidades, ¿no? Son mujeres pobres, ¿no? Con pocos recursos, con pocas redes, que terminan cayendo en este tipo de redes de trata. Entonces, creo que lo importante de mirar el tema de la trata es mirar la complejidad. Y en esta complejidad entender cómo funcionan estas cadenas, y por eso decía la importancia de transversalizar el tema de la trata como un tema que se asuma como Estado y como sociedad, y allí la responsabilidad es compartida, ¿no? Al Estado le tocan determinadas cosas, a la sociedad civil le tocan otras acciones, por ejemplo, la acción de vigilancia. Hay mesas de trabajo en las cuales se asumen, digamos, determinadas metas para reducir la trata, hay que vigilar que se cumpla. Desde los medios de comunicación, efectivamente, tener esos espacios para conversar, para informar, para sensibilizar, y creo que además, ¿sabes qué, Roxana? Pensaba que los medios de comunicación tienen la función de construir opinión, justamente de levantar este tipo de situaciones, hablar de la trata de manera abierta para que los papás, las mamás, los adultos estemos alertas de qué estamos hablando cuando hablamos de trata. Porque es importante que los niños, que las niñas sepan qué es lo que está pasando. Entonces, creo que la manera en que los medios de comunicación, la sociedad civil, el Estado, digamos, nos articulemos, podemos enfrentar este flagelo que afecta principalmente a las mujeres, ¿no? A las niñas. Así es, Magister Nora, ¿no? Y sobre todo que también hay otro problema que lo vivimos diario, que es la migración venezolana, ¿no? Y hace poco, en un informe elaborado por la Embajada del Reino Unido en el mismo Venezuela, pues se hablaban ya de 50.000 casos en el 2014 y 2016, y en el 2018 ya se hablaba de 198.000 casos, ¿no? Sin pensar que ellos ya tienen una percepción de que a 2 años más de 600.000 casos. Entonces, como usted indica, pues es un tema muy latente, y sobre todo trabajar, ¿no? Endureciendo tal vez las penas a los tratantes, no sé si campañas masivas como indicaba la Magíster, a través de los medios de comunicación, a través de nosotras mismas, ¿no? Educar a nuestros hijos, a nuestras niñas, y sobre todo en el colegio, ¿no? Fiscalizar sobre todo las ofertas de trabajo, ¿no? Porque como que no se fiscaliza, sobre todo en el tema de, por ejemplo, de las venezolanas que ganan el 30% menos que un peruano, y que tienen que tomar el trabajo que se les brinda en ese momento para sobrevivir, ¿no? Y bueno, promoviendo políticas de inserción laboral a personas con riesgo, ¿no? Porque muchas veces las rescatamos y de ahí la dejamos sin inserción tal vez social, y no le hacemos un seguimiento. Estamos para acabar el programa. ¿Alguna otra percepción que tal vez nos tenga, Magister Nora? Yo lo que pienso es que efectivamente las normas están. Creo que en términos de legislación hemos avanzado muchísimo. Creo que lo que falta es construir estas nuevas sensibilidades más atentas, más alertas, ¿no? Padres, madres, niños, niñas informadas, sociedad civil vigilando lo que el Estado hace, lo que nos va a permitir romper justamente estas redes que funcionan, ¿cierto? Como estas cadenas que se llevan a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Entonces, romper estas cadenas de esclavitud, romper esas cadenas de trata, yo creo que implica una mirada integral de todos y todas, un compromiso que tiene que ser asumido por todos. Y ahí siento, y ahí te devuelvo la responsabilidad a los medios de comunicación. Ustedes, los medios de comunicación, tienen una función importante de informar, de trabajar, porque creo que construir nuevas sensibilidades pasa justamente porque las personas estén informadas. Y eso es fundamental en este tipo de situaciones, en general con el tema de la violencia, pero particularmente en el tema de trata, ¿no?
Así es, estimada Nora. ¿Tus conclusiones, Violeta? Bueno, agradecer a Magister Nora por su amplia disertación, pero creo que la labor principal de los sectores y como Estado es que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hay que verlo de todos los ámbitos, ¿no? Social, político, económico, ya que los sectores más vulnerables, como bien decía la Magister Nora, es la pobreza y las mujeres y niños. Creo que esos tres sectores más vulnerables debe tomar en cuenta y creo que debemos a mayor visibilización y trabajo articulado en los sectores. Agradecemos mucho su amplia disertación de Magister Nora. Creo que esto tenemos que seguir repitiendo para que también tomen conciencia las familias, que no solo implica en cuidar de la violencia intrafamiliar, sino también de estos engaños, de esta explotación que todavía no ha cesado. Y el Estado como tal tiene que implementar, aparte de las normas, las políticas y seguimiento y control al culminar de estas investigaciones, aparte de las sanciones para erradicar definitivamente en algún momento de nuestra historia peruana. Ok, muchísimas gracias, Magister Nora. Ya tendremos la oportunidad de seguir hablando sobre este tema que es muy largo, ¿no? Y muy importante para poder difundirlo. Y muchísimas gracias, Violeta, por tus aportes. Buenos amigos. Gracias, Magister Nora. Que tengan linda noche. Gracias, muchas gracias. Linda Chao. semana. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado de todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Gracias. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.